Hay un motor universal del ser humano que nos distingue del resto de los seres del planeta. Un motor que le da sentido a la vida, que nos llena de pasión. Nos hace crear, explorar, inventar y evolucionar. Se trata de la imaginación. Y es la imaginación la que le ha dado al hombre la posibilidad de tener una vida erótica más allá del simple acto de apareamiento. Le ha dado la posibilidad de crear arte a partir de sus ideas y emociones, cultivando su espíritu y tejiendo su cultura. En el México antiguo, la prostitución no era mal vista. Ni se le condenaba ni se le perseguía. Por el contrario, la tlatlamiani, palabra náhuatl que significa la que hace feliz o la alegradora, desempeñaba un oficio honorable y también necesario para la sociedad. Tal vez por eso, esto que conocemos como el oficio más antiguo del mundo también revolucionó el arte. En 1949, Agustín Lara cantaba algo que decía: que pague con brillantes tu pecado, vende caro tu amor, aventurera. Pero antes y después de él, ha habido innumerables pintores, escultores, fotógrafos y escritores que despertaron su inspiración a partir de la imagen de la prostituta. ¿Por qué se da esto, Juan? ¿Por qué la prostituta inspira tanto y a tantos? Bueno, entre otras cosas porque es una figura universal. Creo que no existe cultura que no tenga la prostitución, independientemente de que esté prohibida o permitida. La prostitución existe en absolutamente todas las culturas. Y yo creo que existe la prostitución porque va aparejada con el inicio de la sociedad y de la cultura. Es decir, desde el inicio de la sociedad hubo leyes o normas que determinaron cómo tenía que ser el ejercicio de la sexualidad. Hubo cortapisas desde los primeros momentos. Las primeras cortapisas fueron, por ejemplo, en las leyes que prohibieron el incesto, claro, las regulaciones de las relaciones de parentesco entre la familia. Eso ya ponía cortapisas a la sexualidad. Claro. Pero después hubo otro tipo de cortapisas, en donde la sexualidad, sobre todo en función de religiones, de algunas religiones, no todas, fue considerada mala o pecaminosa o algo inadecuado. Claro, porque incluso en las sociedades egipcias, por ejemplo, en la antigüedad, pues digamos que era una profesión sagrada. Las prostitutas era algo necesario para la sociedad y de hecho practicaban y llevaban a cabo sus relaciones sexuales en lugares sagrados. Entonces, ¿en qué momento se pierde pues esta importancia, no? Claro, lo que pasa es que esto va de la mano de la tolerancia o la intolerancia hacia el sexo, ¿sí? La prostitución tiene que ser el subterfugio que se encuentra socialmente para seguir ejerciendo la sexualidad, pero a contrapelo, por decirlo de alguna manera, no oficialmente. Se garantizaba la moral sexual convencional, la típica, y por atrás de la puerta se practicaba la sexualidad con la prostituta. Entonces, prostitución y prohibición o reglamentación, vamos a ponerlo así, de la sexualidad van de la mano. Ella es Mesalina, la esposa del emperador Claudio, representada por Eugène Cyril Brunet. Era frecuente que las mujeres de alta alcurnia como Mesalina ejercieran la prostitución por placer. En el año 1 después de Cristo, registros encontrados en Roma revelan que había inscritas 32,000 prostitutas en la capital del imperio, todas con licentia stupri para ejercer su oficio. Edgar Degas no solo estaba fascinado por las bailarinas de ballet, también le apasionaba la vida de los burdeles, en donde se inspiró para crear sus diversas obras de desnudos.
Entonces tiene que ver con una cuestión de reprimir el placer, es decir, igual para los romanos, pues esta cuestión de la prostituta era necesaria porque finalmente era una sociedad que vivía en función del placer. Y entonces en el momento en el que esto se vuelve, pues de alguna manera pecaminoso, ¿quiere decir que estamos reprimiendo el placer? Sí, el problema es determinar por qué se vuelve pecaminoso. ¿Por qué decimos del sexo que es malo cuando el sexo es bueno y requete bueno? Claro. Podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que determina que de repente se vuelva malo, incluso se vuelva pecado? ¿Sí? Entonces la prostituta es donde entra a tener su función. Y no solamente, por lo que dije anteriormente, como una forma de ejercer la sexualidad a contrapelo, sino para modalidades de la sexualidad. Es decir, en la sociedad convencional hay formas de la sexualidad que se consideran de mal gusto, incluso indecentes. Por ejemplo, muchos hombres sienten que con su señora esposa, la santa madre de sus hijos, claro, estarían faltándole al respeto, ¿no? No pueden hacer ciertas cosas. Entonces van con la prostituta, en donde sí se dan el permiso de tener sexo oral, sexo anal, claro, y cualquier otra cosa. Incluso podemos llegar hasta el ridículo de diferentes posiciones. Claro. ¿Sí? Como si con la esposa no se permitieran ciertas libertades, y esas libertades son las que se tienen con la prostituta. También tiene esa función y me parece bien importante, ¿no? Claro, porque finalmente estamos hablando, y tú lo comentabas al principio del programa, que es algo universal, existe en todas las sociedades, y yo leí por ahí que incluso existe en el reino animal, es decir, que incluso en los animales se da la prostitución. Por ejemplo, en los monos bonobos o en muchos otros, que es decir, que la hembra ofrece sus servicios sexuales a cambio de alimento, ¿no? Entonces, ¿es algo natural en el ser humano? Yo creo que es discutible esto que acabas de mencionar, dado que entonces ampliamos el término prostitución de tal manera en donde peligrosamente estamos incluyendo a muchas mujeres, es decir, personas de la especie Homo sapiens que están ahí dando sus favores sexuales a cambio de una manutención, una comida, un vestido. Tendríamos que incluir todo esto, lo cual es como que sí, ampliar demasiado. O cuestionable, ¿no? Porque finalmente sí hay culturas como las mujeres indígenas o navajos que sí lo practican así, es decir, no es este acto que conocemos como tal del prostíbulo, etcétera, pero que de alguna manera es el vender el favor sexual a cambio de algo, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto llega a ser prostitución y hasta qué punto, a lo mejor, ¿cómo le llamaríamos? ¿Conveniencia? Lo que pasa es que en el amor normal, común y corriente, siempre hay un intercambio, aunque no sea de bienes tangibles, pero siempre hay un toma y daca. De hecho, en eso consiste esta armonía. Una relación en donde solamente se diera de un lado y se tomara del otro probablemente no funcionaría. Hay un toma y daca. Entonces, si prolongamos tanto o ampliamos tanto el concepto de prostitución, casi todas las mujeres y todos los hombres tendrían que caer en esta denominación, lo cual entonces se pierde en realidad la dimensión de lo que es la prostituta, ¿no? La ramera de Babilonia, cabalgando sobre la bestia de 7 cabezas, es un grabado ruso del siglo XIX. La ramera de Babilonia aparece en el libro bíblico del Apocalipsis asociado al anticristo y a la bestia por su conexión con el reino de las 7 cabezas y 10 cuernos. El escritor colombiano Fernando Vallejo tomó la referencia para su libro La puta de Babilonia. Vincent van Gogh se enamoró de una prostituta llamada Clasina María Hornig, a quien no solo pintó en esta obra llamada Tristeza, sino que también pretendió formar una familia con ella. Para Toulouse-Lautrec, el tema de las prostitutas fue el tema recurrente que le dio sentido a prácticamente toda su obra. Este cuadro también se conoce como En el Salón del Burdel de la Rue de Moulin. El pintor era cliente habitual de estos sitios y pasaba semanas captando la vida cotidiana de las prostitutas. En esta escena aparece Mireille, su preferida, muy relajada junto a la madame.
Claro. Ahora, hay un punto importante, es que finalmente en todas las sociedades, por ejemplo, en París, por ejemplo, en el siglo XIX, me parece, que la prostitución estaba permitida porque lo veían como un mal necesario. ¿Qué tan necesaria es la prostituta para nuestra cultura y para nuestra sociedad? Es que ahí hay que ver, ¿realmente es un mal? Sí, cuestionable, ¿no? No sabemos si le podemos llamar un mal cuando al mismo tiempo dices que es necesario. Claro. ¿Sí? Entonces a lo mejor es un bien que permite conservar una moral sexual convencional, bastante hipócrita, pero que es con la que nos regimos en las sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces es algo absolutamente necesario. Entonces, más que un mal, es algo necesario. Pues eso parece, ¿no? Claro, y por otro lado, ¿por qué es tan importante su rol más allá de la actividad sexual, que lo hemos comentado, del poder desinhibirse con la prostituta? ¿Hay alguna otra, algún otro rol que lleva a cabo la prostituta con el hombre? Sí, yo creo que sí, porque creo que más allá de el sexo pagado así de burdo como suena, y más allá del estricto comercio sexual brutalmente realizado, de checar tarjeta e irse, más allá de eso, yo creo que hay infinidad de hombres, y ahora que hay prostitución masculina también de mujeres, que buscan algo más. Entonces, por ejemplo, tienen preferencias por cierta prostituta amigable, entonces se vuelven en amiguitas, ¿sí? Se les sigue pagando, pero como que se hace una clientela de gente que va con la amiguita a tener las relaciones sexuales, y se vuelve muy importante el tipo de vínculo más allá estrictamente del acto sexual. El vínculo con la persona. A veces hay gente que va a platicar con la prostituta, y es lo que busca, el tener un interlocutor, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la relación entre prostitución y soledad. Claro. ¿Sí? Que también hay una relación muy estrecha y compleja, no fácil, ¿no? Pero yo pienso que hay una tendencia a poco transformar lo que es el acto crudo y simple en un acto social de comunicación. ¿Sí? Se cree que esta obra de Domenico Tintoretto retrata a Verónica Franco, la más célebre cortesana veneciana de la segunda mitad del siglo XVI. Una joven con una cultura amplia y un notable talento literario que además participaba en debates sobre los méritos de los artistas antiguos y modernos. La Magdalena penitente de Paul Baudry es un retrato de la cortesana Blanche d'Antigny y, según dice la inscripción que acompaña la obra, nunca vendió su cuerpo por menos de 500 francos y llegó a cobrarle 2.000 al príncipe Paul de Midov por una sola noche. Esto, comparado con los 3 francos que Van Gogh pagaba por una visita a un burdel, es una cantidad bastante considerable. Picasso era un cliente asiduo a los burdeles y pintaba prostitutas con vehemencia. De hecho, el director del Museo del Prado en algún momento le dio el nombre de El Rey de los Burdeles. Este famoso cuadro de las señoritas de Aviñón muestra a 5 mujeres que incitan y se ofrecen al espectador. El papel de la prostituta no es únicamente un rol sexual, y hablábamos de la importancia que tiene para el hombre más allá de la compañía, más allá del servicio sexual, pero entonces también podríamos hablar de que la prostituta es un tipo de terapeuta, de analista del hombre. Sí, bromeando un poco, podríamos decir que es un poco la competencia de los psicoterapeutas, ¿no? Pero es cierto que el hombre frecuentemente busca más cosas en la prostituta, más allá del acto mecánico, ¿no? Busca la amiguita, quien le escuche, etc. Incluso nosotros tenemos contemplado un tipo de patología muy especial en el hombre, que es el redentor de prostitutas. Okay. El que busca prostitutas para redimirlas, ¿sí? Obviamente con bastante mala fortuna todo ese tipo de relaciones, porque habitualmente son inmisericordiamente explotados, ¿no? Pero hay cierto tipo de hombres que necesitan
hacer una relación, incluso casarse con ellas para redimirlas, para sacarlas de en medio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí lo Es común hemos visto. en la profesión de ustedes de ver qué sucede. Lo hemos visto, sí. No es que sea demasiado común, pero Claro. sí ocurre, por supuesto. Y lo vimos en el arte. Hay un sinfín de artistas que incluso trataron de hacer esto, ¿no? Que pasaron de ser sus musas y sus compañeras Claro. a tratar de casarse con ellas, ¿no? Como Van Gogh, ¿no? Que Por estaba supuesto. interesadísimo ahí. Sí. Ahora, ¿cuál sería otro de los roles de importancia de la prostituta? Sí, yo creo que la prostituta, digamos, tiene la ventaja de evitar el embarazo. El hombre evita el embarazo, ¿no? Y el embarazo es una cosa que además es responsabilidad exclusiva de la prostituta. El hombre se desresponsabiliza de la posibilidad de un embarazo. Claro, el precio que se paga son las famosas enfermedades de transmisión sexual. Claro. La sífilis, la hemorragia antes eran famosas. Actualmente el herpes, el SIDA. claro. ¿Sí? Es un precio, Es otro precio, alto, ¿verdad? claro. Pero sí, una de las funciones, digamos, de la prostitución es el hombre no embarazar o desresponsabilizarse en caso de que ocurra el embarazo, ¿no? Es la prostituta la que tiene que cargar con ello. Y es curioso que comentes esto porque en la época romana, precisamente en este momento en el que prolifera, digamos, pues la actividad de la prostituta, también proliferan la existencia de los condones. Es decir, los condones tienen también son creados hace muchísimo tiempo, que eran precisamente para no embarazar a estas mujeres. Y pues bueno, se hacían de tripas y peces, etcétera, una cantidad de cosas, pero finalmente está siempre también relacionado con la aparición y la práctica de la prostitución, ¿no? Claro, y yo creo que la aparición de los condones y los pesarios que se usaban en el antiguo Egipto, Sí. Tenían como función el tratar de evitar la concepción. O sea, el tratar de gozar del sexo sin el problema del embarazo es inmemorial. Tiene milenios, yo creo, en la historia de la humanidad, ¿no? El condón evitaba el embarazo y al mismo tiempo tenía la doble función de que si era con prostituta, evitaba el contagio de una enfermedad de tipo venéreo, ¿no? Tenía esa doble función y la sigue teniendo, de hecho, el condón. Ahora, en función de la mujer, es decir, porque a partir de la agricultura, pues finalmente la mujer, en aquel entonces, en la antigüedad, tenía el poder de decidir si se casaba y llevaba una vida de matrimonio, si se convertía en una cortesana, en una religiosa, en una concubina o en una prostituta. Es decir, sí fue una de las opciones de las mujeres en esos momentos de la antigüedad, ¿no? Sí, aunque yo no sería tan optimista porque tú estás hablando de opciones como algo que a voluntad se puede elegir. Frecuentemente lo que vemos es que nuestra conducta está determinada por factores de los cuales no tenemos conciencia, factores totalmente inconscientes que nos empujan en una dirección o en otra, ¿sí? Es muy común que la prostituta, por ejemplo, haya sido abusada, ¿sí? Dentro de las causas psicológicas, que haya sido abusada por un familiar cercano de su círculo familiar inmediato. Es muy común en la historia de las prostitutas, a veces el 90% de ellas han sido abusadas. Son determinantes que van más allá de la elección consciente. ¿Sí? Claro, eso es una consecuencia, ¿no? Exactamente. El caso de la prostitución obligada por las circunstancias, el caso del proxeneta que obliga a la mujer, que la explota, el caso de la mujer menesterosa que no ve otra alternativa para sobrevivir que prostituirse, no deja de ser un drama humano lamentabilísimo. Pensemos en cualquier obra literaria que retrata ese horror. Me parece que el naturalismo literario, por ejemplo, a la manera de Émile Zola con Nana, nos muestra esa prostitución que no es que sea una opción libérrima, sino una necesidad social que se asume dolorosamente. Y creo que los ejemplos abundarían
para expresar en términos artísticos todo ese drama horripilante de quien no querría ejercer la prostitución, pero se ve forzada a ejercer la prostitución. Un caso muy distinto y acaso mucho más interesante en términos poéticos, en términos literarios, es el de quien ejerce la prostitución por preferencia, incluso podríamos decir a veces por comodidad social. El caso de las cortesanas que ocupan un lugar preeminente en una sociedad que por su índole represiva en otros terrenos permite que la mujer prostituida elegante y sofisticadamente a través del ejercicio de la profesión de cortesana cumpla con un propósito de satisfacción erótica que el hombre no encontraría en un entorno mucho más recatado, incluso mojigato. Aquí podemos entrar en terrenos muy complejos de hipocresía social, porque digamos que las buenas conciencias admiten a la cortesana dentro de ciertos cánones, mientras la cortesana no se trate de convertir en la mujer casada u ocupe el papel de madre de familia. Caso ejemplar, además de tantísimas cortesanas a lo largo de la historia, la Dama de las Camelias, por ejemplo, cuyo gran drama consiste justamente en pretender convertirse en una mujer cortejada, siendo que es una cortesana. Por otra parte, me parece que es interesantísimo recordar que la prostitución ritual forma parte de los albores de la historia cultural de la humanidad. Es decir, esos momentos en los cuales la sociedad transita de la poliandria a la monogamia, pasando primero por la poligamia, es decir, los momentos en los cuales la mujer que tiene muchos amantes se convierte en propiedad exclusiva del varón. Y justamente ahí, con un sentido estrictamente religioso, existe en las religiones anteriores al monoteísmo el concepto de prostitución ritual y que da pie también a algunos de los grandes poemas anteriores al cristianismo, anteriores al judaísmo, que son fuente de la literatura occidental. En el cine también hemos visto historias de prostitutas. Las noches de Caviria, de Federico Fellini, con Giulietta Massina como protagonista, pasó a ser un clásico del neorrealismo italiano y cuenta la historia de una prostituta a la que le suceden diversos infortunios. Bella de Día, de Luis Buñuel, también trata sobre una mujer que se vuelve prostituta. O Memorias de una geisha, que fue adaptada al cine por Steven Spielberg, y la conocida película rosa de Pretty Woman, donde una prostituta acaba viviendo un sueño a modo Cenicienta. Y sin duda la prostituta más famosa de la ópera se la debemos a Verdi con La Traviata, un eufemismo de prostituta en italiano. La historia de La Traviata está inspirada en un personaje de la vida real, Alphonsine Plessis, una cortesana conocida en París como Marie Duplessis, quien además tuvo amoríos con Alejandro Dumas hijo. Si, como dijo Baudelaire, el arte es prostitución, la prostituta en su papel de modelo o musa es también su co-creadora. Así que los dejo con un fragmento de un poema de Jaime Sabines dedicado a la profesión más antigua del mundo. Has educado tu boca y tus manos, tus músculos y tu piel, tus vísceras y tu alma. Sabes vestir y desvestirte, acostarte, moverte. Eres precisa en el ritmo, exacta en el gemido, dócil a las maneras del amor. Eres la libertad y el equilibrio. No sujetas ni detienes a nadie. No sometes a los recuerdos ni a la espera. Eres pura presencia, fluidez, perpetuidad.